Lo malo que tiene esto es que no hay vuelta atrás. O sea... Ya sabéis que las cámaras en estos casos no captan la pendiente ni lo complicado del terreno. Pero ya os digo yo que bajar esto con 300 kilos de moto y equipaje está muy complicado. Y a todo esto, ¿quién será ese tipo que viene ahí con un machete enorme? Vamos. Bien. Ay, qué frío. Hola. ¿Qué tal? Estaba feo, hijo. Está difícil, ¿eh? Pero lo pasé. Sí. ¿Para arriba está peor o igual? Está un poco peor por parte. ¿Peor? Sí. ¿Peor que esto? Sí. Pues no sé yo si ha sido buena idea entonces, ¿no? Y hay partes que están más feos que ¿Más feo que esto? sí. Muy empinado. Y más barrancoso. Bueno, el muchacho dice que está peor, que hay tramos peores. Y entonces, ¿por qué sigo? Os preguntaréis. Bueno, por dos razones. Una, porque ya que he cruzado, pues ya lo veo como en mis propios ojos. Y dos, porque él dice que está como más pendiente, más húsqueos, más barrancoso, ¿no? Pero eso no tiene por qué significar que esté peor. Pero vamos, que en cuanto que lo vea un poco jodido me doy la vuelta. Porque encima se está empezando a nublar y no quiero que me empiece a llover. Hostia, un árbol en... Uf. Cada vez es más estrecho, eso sí. Todo pica ya para arriba, un poco más. Uf, aquí igual da la maleta, ¿eh? Ahora se pone divertido. Joder, chavales. De mierda me estoy metiendo. Uf, 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 uf. ¿Dónde mierda estaré? Metiéndome. Se está poniendo muy jodido esto, ¿eh? Mala pinta esto, ¿eh? Bueno, ahí es la rodera esta y después se arregla un poco el camino. Así que yo creo que esta rodera quiero pasarla. Bueno, la norma es, si se me cae una vez la moto me doy la vuelta. Porque hace mucho calor, tengo agua pero no tanta. No tengo comida, por cierto. Así que voy a ser prudente. Si se cae una vez, me doy la vuelta.
Ah. Me ha dado en el pie además. Uf. Joder. Ah. Me ha hecho un poco de daño el pie. Esta caída, si no llevo botas de enduro ya me habría hecho mucho daño, porque es que hay una piedra aquí. Esta piedra ha enganchado pie, piedra, maleta. Son las peores. Bueno, vamos a dar la vuelta. Sí, venga. Es que estaba pensando en que esta no contara, pero sí, voy a dar la vuelta. De hecho, la voy a dar la vuelta aquí. No sabéis qué rabia me da tener que darle la vuelta. Vamos, tenerlo, dar la vuelta. Pues no tengo por qué dar la vuelta. Podría seguir. Pero entre que no llevo mucha agua, que si se pone a llover la lío muy gorda. Y por otro lado, tengo un vuelo mañana. Me fastidia mucho. Mucho. Pero voy a dar la vuelta, es que no quiero liarla, la verdad. No quiero perder el vuelo, no me quiero hacer daño, no quiero que pare el viaje. Avanzamos. Por un momento me ha entrado la sensatez y he decidido dar la vuelta. ¡Hala, ya está! Hemos salido del berenjenal. Pues está bien, la verdad, buen entrenamiento. Sobre todo psicológico, de darse la vuelta. Tampoco es que ese fuera el camino más complicado de la historia. Además que creo que me quedaba muy poco para coronar. Pero he sentido que estaba a punto de liarla, en un momento crucial del viaje. También hay que ser sensatos e intentar no perder el vuelo mañana, ¿no? Tengo especial ilusión por llegar a la Mosquitia en moto y desde allí cruzar a Nicaragua. Y para eso necesito renovar mi visa antes. Algo que solo puedo hacer saliendo en avión y volviendo a entrar. Así que lo más inteligente creo que ha sido darme la vuelta y centrarme en estar mañana en el aeropuerto. Buenas tardes. Porque el viaje por Centroamérica no tiene días tranquilos. Hola. ¿Dónde irías? A la Ceiba. Permítete. No, revisión. Bueno, que tengan buen día. Que les vaya muy bien. Gracias. Me quedan unos 200 kilómetros hasta el aeropuerto y en serio que esto no da tregua. Aquí cada día es una pequeña batalla por avanzar. Imagínate si me pilla esto ahí arriba. Esta lluvia. Bueno, estoy yendo a San Pedro Sula, que tengo un avión mañana. Se va a complicar esto, ¿eh? Oh, esto está ya insufrible. Hasta hace daño la lluvia al caer. Mirad los relámpagos. No tengo ni idea de cuánto me queda para llegar. No veo nada. Qué locura, chavales. Bueno, vamos a intentar adelantar un poco por la derecha, pero, o sea, no veo nada. O sea, como haya un agujero. Y diréis, ¿por qué no paras en un hotel? Pues porque tengo un vuelo mañana. Joder. ¡Qué locura, por favor! Compa, ¿cuánto queda San Pedro Sula? 25 minutos. Ok, gracias. Vaya infierno. Vaya agonía, chavales. Es como cruzar un río igual. Finalmente salgo y entro del país, con lo que vuelvo a tener 90 días para recorrer Honduras y Nicaragua. Bueno, y aquí mi querido padrino en San Pedro Sula, el Rey Arturo. En San Pedro Sula aprovecho para poner la moto a punto, gracias una vez más a la comunidad motera internacional. Aquí mi otro escolta para salir de San Pedro Sula, Gerardo. Y además me deshago de unos cuantos kilos de equipaje y tengo la oportunidad de averiguar por fin lo que pesa mi moto exactamente. 388 kilos. 388, ¿eh? Vamos a quitar los míos, que yo creo que son 70. 298 kilos con la carga.
Bueno, son 228.000 menos 12 de gasolina porque va lleno de 416. Si le quitas todos los hierros y tal, yo creo que sí, unos 210. Está bien, está muy bien. Cargo bien de agua y comida para varios días y emprendo por fin camino hacia la Mosquitia. ¡Hala, vámonos! A la Mosquitia. De momento sin complicaciones, por el mismo camino que hice con Agus. Kilómetros de asfalto en los que voy de nuevo conectando con el viaje. Se vienen días buenos, o eso espero, pero también duros porque me dirijo a una zona muy aislada y en plena época de lluvias. Madre mía, anda que avisa. Parece que para un poco, no del todo la verdad, pero es que si no, no me voy nunca. Estamos en época de lluvias, me voy a mojar sí o sí. La cosa es que a partir de aquí ya empieza el camino de tierra. Es que son las 2 de la tarde, es muy pronto como para parar el día ya y... Por fin me encuentro en disposición de llegar al destino soñado, al menos en estas últimas semanas, desde que entré en Honduras. La cosa es que estoy yendo hacia la Mosquitia, porque el otro día con Agus no llegamos. Un destino, la Mosquitia, que se resiste a recibir motociclistas por lo complicado que es llegar, siendo el avión y las lanchas la única manera. Para mí es el destino deseado en Honduras, el más deseado. Y sin duda eso es lo que lo hace especial, la dificultad en llegar, lo aislado del lugar y la biodiversidad del que llaman el Amazonas de Centroamérica. Donde fueras, haz lo que vieras. Si el lugareño va por el puente, es porque el puente... ¡Hostia, qué agujeraco! Bueno, Murphy total, ¿no? Creo que me he puesto el traje y va a salir el sol. There's a lot of colors, I don't know where to go. Zona garífuna toda esta. Pero vayamos por partes. Lo primero es llegar a Iriona, donde creo que está la última gasolinera. There's a lot of colors, lost within a haze. ¿Solo tiene diésel? ¿No hay gasolina? Sí hay gasolina. Pero ahí pone diésel. Aquí está la gasolina. Ah, yo creo que es la última gasolinera ya. Para ir a Batalla ahora es a la derecha, ¿verdad? Batalla por aquí. Y desde Iriona, último tramo hasta el famoso Batalla, pueblo donde acaba el camino y se encuentra el embarcadero en el que tengo que encontrar una lancha que me lleve hasta Puerto Lempira, en la Mosquitia. The open sea. Y ahora sí, ya por fin, camino nuevo. Y encima está buenísimo. There are a lot of voices drowning in the sea. Es muy bonito esto, ¿eh? Muy espectacular. Y ahora sí, después de un día bastante largo y lento por la lluvia y el barro, Yo creo que hasta ahora ya no voy a encontrar una barca ni de coña, pero bueno. recorro los últimos kilómetros hasta Batalla, donde no creo que pueda embarcar a ningún sitio a estas horas. Y después a pensar dónde dormir, porque... Joder. Uf, estaba feo eso, ¿eh? Pero donde espero encontrar respuestas a la incertidumbre de este viaje. Ahí la tenéis, el Caribe. Esto es Batalla. Y aquí en algún momento tendrá que haber un embarcadero, ¿no? O algo. Buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Son ustedes, tienen barca ustedes? Sí, aquí nosotros siempre, aquí. ¿A Puerto Lempira? Ya se fue. Ya se fueron. ¿Ah, ya se fueron? Hoy se fue. Hoy se fue. Vienen. Ahí está el rótulo de... ¿Dónde? por ahí. ¿Ahí está qué? Está el rótulo de lancha. Ah, la lancha que va a Puerto Lempira. ¿Mañana viene seguro? ¿A quién va a preguntar? Ah, la encargada. Vamos a empezar a averiguar. Buenas tardes. Hola. Puerto Lempira. Yo creo que mañana viene. ¿Mañana? ¿A qué hora cree usted? Fíjate que ella sale de Puerto Lempira a las 5. De la mañana. ¿Y lo que tarda en llegar? ¿Ah? ¿Qué tarda? ¿4 horas o por ahí? ¿Por ahí? ¿Sí? Pero mañana viene seguro. Sí. No está usted muy segura, ¿no?
Mire, el número allá está. El número del Sí, del dueño de la lancha, allá está. Pero aquí hay señal, ¿no? Sí, Aquí, claro. 24/7 está claro. ¿24/7 qué? Está la señal de claro. ¿Y hay hotel ahí? Sí, en la casa está niña. Carle, ¿cuánto cuesta el hotel? ¿Cuánto cuesta? ¿De euro? 300. Mira, Kiñel. Sí, en todos lados. Hasta se carga. Mira, Kiñel, vení, mira aquí. Vení, mira aquí. Aquí hay una cámara. Aquí hay una. Aquí. Mira. Mira, aquí hay una. El mapa. Ahí hay una. En todos lados. Ahí hay otra. Este es el embarcadero donde mañana supuestamente llegará una lancha rápida desde Puerto Lempira y después cargará y regresará. Pero donde no sé si podré meter mi moto. ¿Le contestó? No, a ver, silencio, por favor. Hay que marcar el 2, dice. ¡Mamá! Espera, mi mamá le va a llamar a él mejor. ¿Sí? Le voy a preguntar. Ahí viene ella. La jefa. Buenas tardes. Y aquí tenemos a la jefa del asunto, quien a partir de este momento se va a encargar de intentar que tanto mi moto como yo viajemos mañana a Puerto Lempira. ¿Sabe usted si viene mañana el...? Viene la lanza mañana. ¿Ya seguro? Sí. ¿Me lo garantiza usted, no? ¿Y qué, sabe usted qué cuesta? 1600. Con la moto y todo. No, andamos con no. Solo la persona, 1600. Qué caro, ¿no? 1600 solo la persona. Y la moto no puede. ¿Y la moto cuánto costará? Más que la persona. Más que la persona. Vamos. Mamadita por allá. Y él me dijo lo más son 2000 lempiras. Mucho dinero, ¿no? No, pero puede negociar con el chofer que viene mañana. Así me dijo, él puede hablar con el chofer que va a venir mañana en la lancha para hablar con él. Bueno, pues muy bien, ¿no? Y si no, no voy, no pasa nada. Tampoco se me ha perdido nada en Puerto Lempira, la verdad. Si me quieren que vaya, no voy, ¿eh? 2000 lempiras para llevar una moto. Sí, el poco, sí. Si le pasa algo, porque la lancha no. Oh, mamá. Sí, va confirmando. A ver, ¿cómo va? ¿Dice? ¿Cómo dice usted que va? Va en la lancha brincando. Brincando así. Bueno, pues entonces me tendré que ir al hotel hasta mañana, claro. Sí, ahí hay hotel. Ahí. Y este es el Hotel El Pecador, el único que mantiene el generador encendido hasta las 5 de la mañana, lo que garantiza tener un ventilador que amaine ligeramente el calor del trópico. Buenas tardes. ¿Una habitación tienen ustedes? ¿Una habitación, por favor? Vale, tráeme la llave de este cuarto. Perfecto. Ese cubo es para ducharme yo, para bañarme. Sí, ahí hay otro. Ok, perfecto. ¿Tiene electricidad? Sí, ¿Ya o más tarde? En la noche. Ahora no, ¿no? toda la noche. Hoy duermo en Batalla, un pequeño pueblo principalmente garífuna, aunque aquí también viven misquitos y pech, tres de las etnias más importantes que habitan estas tierras. Amiga, ¿cómo te llamas? Santi. Santi, gracias por tu ayuda. No te vayas, no seas vergonzosa. Batalla es principalmente conocido por su embarcadero, punto de llegada de todas las lanchas que llegan de los pueblos que habitan en las lagunas cercanas y donde no hay caminos terrestres. Aquí paso las últimas horas del día, paseando por el pueblo, charlando con unos y con otros y esperando que sean las 10 para que el hotel El Pecador encienda el generador y poner todas las baterías a cargar, porque mañana tiene pinta de que será intenso. Buenos días, desde Batalla, desde el Hotel El Pecado. Amanezco en el Hotel El Pecador. Martín Palacio, ¿y es usted de aquí? Yo soy directamente de Sirigoya, pero aquí me vine a conseguir la chava y... Su propietario llegó aquí por amor. Lo que no sé
es por qué llamó al hotel como lo llamó. Se enamoró usted aquí, ¿eh? Sí, Y este hotel es el pecador es suyo. sí. Muy bien. Desde aquí arranca mi misión del día, intentar llegar con mi moto a Puerto Lempira. El barco que está viniendo, la barca, que no sé qué grande es, pero creo que no mucho, es carísima, la verdad. Cuesta 1.600 lempiras la persona, que son como $80, 80 euros. Muy caro para... Claro. Para un pasajero, ir y venir a Puerto Lempira cuesta unos $130, que sí que ya sé que no es caro para un turista, pero a lo que me refiero es que para la economía local, para la gente que realmente lo necesite, viajar a la Mosquitia es muy caro. Es carísimo, es muy caro llegar a la Mosquitia, ¿no? Es normal, porque como es una distancia larga. Si vives allí estás completamente aislado. Y si tienes ahí algún familiar, vives aquí, quieres ir a verlo. O sea, es mucho dinero para aventuras. Y aquí la gente gana, ¿qué gana? 300 pesos, ahí otros 200. ¿Usted va para allá? Voy para allá, sí. ¿Pero aquí vas a la moto? Voy a intentarlo, sí. A ver si me la tienes llevan. que buscarla. ¿Ah? A ver si me la llevan para allá también. O sea, no es nada fácil llegar hasta la Mosquita, por eso está tan aislado todo. Ahí sería platicando con él. Si no hay muchos pasajeros, puede hacer que la lleven. Definitivamente llegar a Puerto Lempira en moto es complicado y caro, pero la verdad es que cuando sea testigo en primera persona de lo lejos que está y de lo adversas que se pueden poner las circunstancias, creo que me va a resultar barato. La primera opción para llegar a Puerto Lempira es la barca rápida, que va directa y por la costa. Disculpe, ¿ya llegó, no? ¿Seguro? Pero no es la única posibilidad. Es que hay otra ahí para Bruce. Si no viene, me voy en la otra. La segunda opción sería meterme en esta barca, o en una como esta, hasta Bruce Laguna. Allí bajaría la moto, me metería en otra similar que entre ríos y lagunas llegaría hasta Huas, donde cambiaría de nuevo de lancha y esta última me llevaría a Puerto Lempira a través de varias lagunas. Sin duda tardaría más de un día. Hola. ¿Esta va a Bruce? Sí, ¿Esta? Sí. ¿Qué cobra usted por ir a Bruce? Pasajero. Sí, pasajero y la moto. Y la moto. La- Sería hablando con el capitán. ¿Qué me cobra usted por llevarme hasta Bruce con la moto? Es que no tengo espacio para esa moto. ¿A dónde la voy a llevar? ¿Mañana vuelve? Todos los días pienso, si no vengo yo, viene otro. ¿Y qué me cobran? Pues hay que hablar con ellos, cada quien es dueño de... ¿Usted cuánto me cobra? Yo le cobraría 500 por la moto, ¿Y por mí cuánto? 600, vale 1100 por todo. Pero yo no vengo hasta el viernes. Ok. Buen viaje. Ok, yo. Gracias. Y quedaría una tercera opción, quizá la más arriesgada. Bueno, entonces, en tu opinión, yo debería irme por la playa, a Puerto Lempira. Porque por la playa se puede, pero es muy largo eso, ¿no? ¿Y tú crees que no será peligroso? Tal vez. Pero es peligroso. No lo recomiendo. No. ¿Y quieres que vaya por lo peligroso? ¿Quieres que me pase algo? Esta última opción supone hacerlo por la playa, pero me encontraría con varios pasos de río en los que dependería de que aparecieran barcas que quisieran y pudieran cruzar una moto tan grande. Muy arriesgado. Puedo ir por la playa también, ¿no? Por la playa, sí. Pero por la playa tiene que ir buscando que ya no vaya cruzando la parra. Peligroso, ¿por qué? No, hombre, hay bastante delincuencia así, ¿entiendes? ¿En la playa? Sí, no creas. Por lo menos lugares, por lo menos en moto 2 horas, ¿me entiendes? Caminar solitito. No, es peligroso. Han asaltado. Hasta las pangas las asaltan ahí. ¿Y viene aquí o allá? Aquí. Perfecto. Finalmente decido esperar que llegue la lancha rápida, aunque eso me lleve varias horas. Son las 11:15. ¿Viene o no viene la barca? Yo creo que no existe, ¿eh? Si viene. Pero el tiempo en este tipo de lugares tiene una dimensión completamente diferente. ¿Cómo te llamas? Charlie. ¿Charlie? ¿Sabes cómo me llamo yo? Charlie. Charlie. ¿Sí? Somos tocayos. Simplemente hay que relajarse y dejar que pasen las cosas. Distraerse observando lo cotidiano del momento o conversando con unos y con otros, pero sin exigirle nada más al día. Mira, estoy aquí con mi mejor amiga que me ha ayudado desde que llegué. Dile a todo el mundo, ¿cómo era tu nombre? ¿Cómo te llamas? Santi Alén. Santi Alén. Mira. ¿Qué más?
Bueno, acaba de llegar la barca, por fin. O sea, llevamos 4 horas esperando. Se supone que tenía que haber llegado a las 9. Y ahí está. Va para la empera. Sí, bueno, no lo sé. Voy a intentarlo. No sé cómo mierda hay una... Vamos a ponerle ahí una moto, ¿no? Yo voy con una moto, sí. Ah, ¿usted es el de la moto? Yo soy el de la moto, sí. ¿La moto? Ahí está. Pero yo no sé cómo podemos meter ahí la moto. Ya va a ver cómo va a caer. Es una buena moto, ¿eh? ¿Sí que cabe? ¿Cree usted? ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Cómo está? No es fácil, ¿eh? Meter aquí esa moto, ¿eh? Ah. ¿Eso se desmonta? Sí. Todos se desmontan. Solo esa. ¿Solo esa? No cabe ahí la moto, ¿eh? Es muy grande. La traigo si quieren y la vemos. ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué dices? No, pero hay que ver cómo está el mar. Para meterlo aquí. ¿Cómo lo montamos nosotros? Pero hay que quitarle las cosas. Mano. Las cosas se quitan fácil. Sí. ¿Ah? También, Sí, con un lazo lo podemos ver. ¿No tienen un lazo ustedes? Mira, ahí lo tienen. ¡Oye! Es grande. Al menos que encaramemos una llanta en el asiento. Tienes que subir más allá. ¿Y vosotros qué decís? ¿Que cabe o que no cabe? ¿Que llego o que no llego a la Mosquitia?